Cancelé la boda de mi hermano y le envié una factura de $20.800 después de que se burlara de mí y se negara a invitarme. Él gritó: «Eres una cobarde tacaña y egoísta. Acabo de cancelar el pago del alquiler de $4.000 y recuperé el coche que le había dado». Gritó pidiendo ayuda, y entonces nuestros padres intervinieron. A las 8:21 de la mañana, todo había desaparecido. Mi nombre es Sarah Whitmore. Tengo 31 años y trabajo como coordinadora de reclamaciones marítimas en Savannah, Georgia, donde resuelvo desastres costosos antes de que hundan a empresas enteras. Irónicamente, no me di cuenta de que mi familia había pasado años convirtiéndome en su fondo de emergencia privado. 9 días antes de la boda de mi hermano menor, me llamó mientras yo revisaba un informe de carga dañada. No sonaba nervioso ni arrepentido. Sonaba divertido. «Hemos cerrado la lista de invitados», dijo. «No estás en ella». Pensé que estaba bromeando porque la finca costera que albergaba la boda había sido reservada con mi tarjeta de crédito. El Mustang restaurado que planeaba conducir me pertenecía, y el primer pago para la carpa de la recepción había salido de mis ahorros. Entonces se rió. «Lauren quiere gente generosa a nuestro alrededor, no alguien que cuenta cada dólar». «¿Eres tacaña, Sarah? Honestamente, eres egoísta». Le pregunté si había excluido a la persona que financiaba las partes de su boda que él no podía permitirse. Su voz se endureció. «No hagas esto transaccional. Una hermana de verdad no llevaría la cuenta». Algo dentro de mí se quedó perfectamente quieto. Abrí la carpeta que contenía cada transferencia, contrato y promesa impagada de los últimos 4 años. El total era de $20.800. Él creía que insultarme me haría esforzarme más por su aprobación. En cambio, sus palabras me dieron permiso para dejar de protegerlo. Antes de contarles lo que dijo a continuación y lo que sucedió después de que retiré el primer pago, díganme qué hora es, dónde están y desde dónde están viendo. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia antes de que todo desaparezca a las 8:21 de la mañana. Michael Whitmore nunca me había llamado tacaña cuando necesitaba algo. 4 años antes, cuando su complejo de apartamentos lo amenazó con el desalojo, pagué el saldo de $2.300 porque nuestra madre, Diane, me llamó llorando desde el estacionamiento de una tienda de comestibles. Dijo que Michael estaba demasiado avergonzado para pedirlo directamente. 2 meses después, necesitó $1.700 para reparar su camioneta y poder seguir trabajando. La camioneta pronto desapareció, cambiada por una motocicleta que destrozó antes de completar el primer pago. Se disculpó, prometió devolver el dinero y me envió $75. Ese fue el único dinero que me devolvió. Nuestro padre, Thomas, siempre tenía una explicación. Michael era más joven. Michael se estaba encontrando a sí mismo. Michael había heredado el espíritu emprendedor de papá, lo que aparentemente significaba comenzar proyectos con el dinero de otras personas y desaparecer cuando llegaban las facturas. A mí se me consideraba estable, por lo que cada emergencia familiar se convertía en una prueba de que debía absorber más daños. Mi trabajo me había enseñado a documentarlo todo. Cuando un buque de carga llegaba con productos estropeados o maquinaria aplastada, la simpatía no determinaba la responsabilidad. Lo hacían los contratos, las marcas de tiempo y las firmas. Sin embargo, con Michael, ignoré deliberadamente la evidencia. Mantenía una hoja de cálculo, pero rara vez la abría porque el total me hacía sentir tonta. Incluía una factura dental de emergencia, un depósito de apartamento, pagos de seguros, una tarifa de licencia comercial y dinero que envié después de que él afirmara que un cliente se negó a pagarle. Su empresa, Whitmore Custom Events, parecía impresionante en línea. En realidad, poseía telones de fondo plegables, luces portátiles y fotografías en redes sociales de eventos subcontratados por empresas más grandes. Luego conoció a Lauren Bennett, una agente inmobiliaria de lujo criada en una familia que valoraba las apariencias. Michael se reinventó para ella. Alquiló chaquetas de diseñador para fotografías, arrendó un espacio de oficina que apenas usaba y afirmó que su empresa de eventos se estaba expandiendo por todo el sureste. Lauren creía que él era el dueño del Mustang que había visto en mi garaje. El coche había pertenecido a nuestro abuelo, y yo había pasado 2 años restaurándolo.
Michael primero lo tomó prestado para las fotografías de compromiso, luego pidió conservarlo hasta la boda porque Lauren quería salir de la ceremonia en una reliquia familiar. Acepté solo si él contrataba un seguro y lo devolvía el lunes siguiente. El registro, el título y los recibos de la restauración permanecieron a mi nombre. La finca costera se convirtió en otro favor que se transformó en una expectativa. Michael encontró una plantación de arroz restaurada a las afueras de Savannah que requería un pago de reserva de $4,000 y otros $6,000 48 horas antes de la llegada. Afirmó que su banco había congelado un pago importante de un cliente y prometió reembolsarme en 10 días. Pagué la cantidad inicial directamente, pero exigí que el contrato me incluyera como la parte responsable. Se quejó de que estaba siendo formal con la familia. Le dije que el acuerdo era necesario para la protección de eventos de mis tarjetas de crédito. Ese detalle me salvó más tarde. También pagué $2,800 para la carpa de la recepción cuando el proveedor amenazó con liberar la fecha, $1,500 para el seguro de eventos especiales del Mustang y $1,200 para la refrigeración de las flores durante una ola de calor, combinado con deudas más antiguas que había prometido saldar. El monto alcanzó los $20,800. Él llamó a cada pago temporal. Mis padres llamaron a cada uno amor. La noche después de que Michael me excluyera, conduje hasta el adosado de mi amiga Naomi Brooks. Naomi era una inspectora marina que había trabajado a mi lado durante 2 temporadas de huracanes. Había visto a ejecutivos discutir sobre pérdidas de 6 cifras sin inmutarse. Sin embargo, cuando le puse el mensaje de voz de Michael, se me quedó mirando. «¿Te llamó tacaña mientras usaba tu coche y tu tarjeta de crédito?», preguntó. «Él dice que el dinero no debería importar entre hermanos. Le importa lo suficiente como para seguir pidiendo el tuyo». En lugar de decirme que lo perdonara o lo expusiera, preguntó, «¿De qué sigues siendo legalmente responsable?». Esa pregunta lo cambió todo. Revisamos los contratos. El acuerdo de la finca permitía a la parte contratante cancelar antes de la fecha límite final. El pago de reserva de $4,000 era parcialmente reembolsable porque la propiedad tenía una lista de espera. La empresa de la carpa no había cobrado su saldo. El Mustang me pertenecía por completo. Ninguno de esos arreglos me obligaba a seguir financiando un evento al que tenía prohibido asistir. A las 10:14 de esa noche, Michael me envió un mensaje de texto con una fotografía del césped de la finca con el mensaje: «Intenta no ser amargada. Va a ser perfecto». Miré la foto, luego el contrato con mi firma. Por primera vez, no vi una boda de la que había sido excluida. Vi obligaciones que legalmente se me permitía terminar. A la mañana siguiente, llegué al trabajo antes de las 7 y cerré la puerta de mi oficina. No le escribí a Michael una carta emocional ni enumeré decepciones de la infancia. Preparé una factura. Cada cargo tenía una fecha, descripción, cantidad y recibo de respaldo. Incluí solo el dinero que él había prometido explícitamente devolver, no regalos, comidas o favores casuales. El total ascendía exactamente a $20,800. Al final, escribí, se deben proponer arreglos de pago dentro de 10 días hábiles. Toda asistencia financiera futura se termina de inmediato. Antes de enviarla, llamé a la gerente de contratos de la finca, Cynthia Hall. Le expliqué que yo era la parte contratante y que no autorizaría los $6,000 restantes. Cynthia verificó el acuerdo y confirmó que la finca podía liberar la fecha para otro cliente. Como un retiro corporativo ya había solicitado el fin de semana, la propiedad me reembolsaría $3,250 de mi pago inicial. Le pedí que procediera y me enviara una confirmación por escrito. ¿Saben los novios?, preguntó ella. Todavía no. Por favor, comuníquese únicamente a través del contacto que figura en el contrato hasta que se procese la cancelación. Ese contacto era yo. A continuación, envié un correo electrónico a la empresa de la carpa y me retiré como garante. No les ordené que cancelaran la reserva de Michael. Simplemente declaré que él necesitaría proporcionar un nuevo método de pago. El gerente respondió que, a menos que pagara antes del jueves al mediodía, la carpa sería liberada. Luego contacté a mi agente de seguros y cancelé la cobertura de eventos especiales del Mustang. Organicé que una compañía de remolque con licencia recogiera el coche el viernes por la mañana.
El acuerdo de préstamo del vehículo que Michael había firmado me permitía reclamarlo con una notificación por escrito. Así que le di 48 horas para devolver las llaves voluntariamente. Solo después de que cada acción estuviera documentada, envié la factura. Su respuesta llegó en 3 minutos. ¿Qué diablos es esto? Es la cantidad que acordaste devolver. Estás facturando a tu propio hermano porque no te invitaron a una fiesta. Te estoy facturando porque fueron préstamos. La invitación me hizo darme cuenta de que estaba financiando a alguien que no me respeta. Llamó de inmediato. Dejé que sonara 2 veces antes de responder. Ya estaba gritando. Eres una cobarde tacaña y egoísta. Esperaste hasta la semana de mi boda para castigarme. Tú esperaste a que mis pagos se liquidaran para decirme que no era bienvenida. Esa no es la razón. Entonces, ¿por qué? Dudó. Al fondo, oí a una mujer preguntar qué estaba pasando. Finalmente, dijo, Lauren piensa que haces que la gente se sienta incómoda. Mencionas precios y haces preguntas. Su familia no quiere a una contadora amargada auditando la recepción. No soy contadora. Sí, lo sabía. Durante la cena de compromiso, Lauren había preguntado cuánto ganaba el negocio de Michael. Sugerí cuidadosamente que discutiera las finanzas con él antes del matrimonio. Más tarde me acusó de avergonzarlo y aparentemente transformó el intercambio en una prueba de que estaba celosa. Estoy cancelando mis obligaciones, dije. Eres libre de reemplazarlas. Su voz cambió. ¿Qué obligaciones? El pago de la finca, la garantía de la carpa y el seguro de mi coche. Guardó silencio, luego rió débilmente. No puedes cancelar el lugar. Ya lo hice. La mujer hizo otra pregunta. Michael cubrió el teléfono lo suficientemente mal como para que yo lo oyera decir, está haciendo una pataleta. Lo arreglaré. Volvió y me ordenó que volviera a llamar a la finca. Me negué. Me recordó que venían 140 invitados. Le recordé que yo no era uno de ellos. Dijo que estaba destruyendo su vida porque mis sentimientos estaban heridos. Le dije que me negaba a gastar otros $6,000 en una boda a la que tenía prohibido asistir. Entonces Lauren tomó el teléfono. Su nombre entró en mi historia no a través de una pulida fotografía de compromiso, sino a través de un grito. Cancelaste el lugar de mi boda. Cancelé un contrato a mi nombre. Michael dijo que él lo pagó. No lo hizo. Dijo que era tu regalo de bodas. Tengo mensajes que lo llaman un préstamo a corto plazo. Se quedó en silencio. Michael agarró el teléfono y me acusó de poner a su prometida en su contra. A las 2:06 de esa tarde, les envié a ambos una copia de la confirmación de la finca, el plazo de la carpa y el aviso de devolución del vehículo. Adjunté la factura de $20,800. El último mensaje de Michael decía, mamá y papá harán que arregles esto. Durante años, esa frase me habría asustado. Esta vez archivé la conversación, bloqueé mi teléfono y volví al trabajo. Mi madre llamó 13 minutos después. No preguntó qué había hecho Michael. Exigió que restaurara el lugar antes de que los padres de Lauren descubrieran la verdad. ¿Entiendes lo humillante que será esto?, preguntó Diane. Entiendo que Michael mintió sobre pagarlo. No mintió. Planeaba pagar después de la boda. ¿Con qué dinero? Ese no es el punto. Es exactamente el punto. Me acusó de usar el dinero para controlarlo. Le pregunté si excluirme mientras mantenía mi apoyo financiero contaba como control. Dijo que estaba tergiversando la situación. Entonces Thomas se unió a la llamada. Mi padre rara vez levantaba la voz de inmediato. Prefería la decepción porque sabía que me hacía esforzarme más para recuperar su aprobación. Sara, te criamos mejor que esto. Una persona decente no le quita el piso a su familia. Una persona decente no llama a su hermana tacaña mientras gasta su dinero. Estaba estresado. Se rió. La gente dice cosas y los contratos permiten que la gente deje de pagar. Papá me advirtió que la finca podría demandar a Michael.
Le expliqué que Michael no era la parte contratante y que la cancelación cumplía con el acuerdo. Dijo que me estaba escondiendo detrás de tecnicismos. Le dije que los tecnicismos eran límites escritos antes de que alguien intentara violarlos. Mamá empezó a llorar. Dijo que Lauren se había encerrado en el dormitorio y Michael estaba conduciendo buscando otro lugar. Me pidió que imaginara lo aterrorizados que se sentían. Respondí que había pasado 4 años sintiéndome aterrorizada cada vez que Michael creaba una crisis y me la asignaba a mí. Eres su hermana mayor, dijo ella. Siempre has sido la capaz. Eso no me hace responsable de él. Tienes más que él porque vivo dentro de mis posibilidades. No tienes hijos ni cónyuge. ¿Para qué estás ahorrando? Ahí estaba. La aritmética familiar que había escuchado toda mi vida adulta. Mi estabilidad no era tratada como un logro. Se veía como una capacidad no utilizada que pertenecía a cualquiera menos preparado. Dije que no restauraría el lugar, no devolvería el coche ni retiraría la factura. Papá amenazó con sacarme del fideicomiso familiar, que consistía principalmente en tierras en disputa e impuestos a la propiedad impagos. Le dije que hiciera lo que creyera apropiado. Luego, los parientes comenzaron a enviarme mensajes. La mayoría había oído que prometí financiar la boda y retiré el dinero porque no fui elegida como dama de honor. Michael había mejorado la historia. En su versión, exigí un papel prominente, me puse celosa de Lauren y cancelé la finca después de que se negaron a reorganizar la ceremonia a mi alrededor. No respondí a nadie individualmente. En cambio, creé una carpeta que contenía el contrato, la cláusula de cancelación, la factura y el mensaje insultante de Michael. Envié una advertencia a mis padres y a Michael. Corrijan la historia falsa que están circulando. Si los parientes continúan contactándome basándose en información errónea, proporcionaré la documentación. Michael respondió, hazlo. Todos verán qué clase de persona eres. 2 horas después, mi prima Rebecca llamó. Dijo que Michael le había dicho al padre de Lauren que la finca pertenecía a uno de los clientes de mi empresa y que yo la había obtenido gratis a través de conexiones comerciales. Esa mentira era más peligrosa de lo que esperaba. La finca no tenía ninguna relación con mi empleador. Si Michael usaba el nombre de mi empresa por escrito, podría dañar mi carrera. Busqué en mis correos electrónicos archivados y encontré uno que él había reenviado meses antes. En él, afirmaba que mi firma manejaba el seguro marítimo para el dueño de la propiedad e insinuaba que su tarifa con descuento venía a través de mí. Era completamente falso. Inmediatamente revelé la situación a mi directora de cumplimiento. Me agradeció por documentarlo e instruyó a nuestro departamento legal para que preparara un aviso formal prohibiendo a Michael usar el nombre de la empresa. Cuando lo recibió, papá me llamó furioso. Involucraste a abogados contra tu hermano. Protegí mi trabajo de una declaración falsa. Estaba tratando de impresionar a sus futuros suegros. Usó a mi empleador para hacerlo. Podrías perderlo para siempre. Miré la hoja de cálculo que mostraba $20.800 en promesas impagadas. Durante años, había evitado que Michael enfrentara las consecuencias. Sin embargo, de repente me pregunté si alguna vez tuve realmente un hermano o simplemente un dependiente que sabía cómo decir familia cuando llegaba la cuenta. ¿Qué estoy perdiendo exactamente?, pregunté. Papá no tuvo una respuesta que no involucrara lo que Michael necesitaba de mí. Para el miércoles, 4 días antes de la ceremonia, Michael había salvado temporalmente la boda. El padre de Lauren, Gregory Bennett, aceptó cubrir un lugar más pequeño frente al mar cerca de la isla de Tybee. Era más caro y solo estaba disponible porque otro evento se había cancelado. Gregory pagó un depósito no reembolsable después de que Michael le asegurara que todos los demás proveedores estaban asegurados. Esa seguridad era falsa. La empresa de la carpa había liberado la reserva de Michael. La florista solo había recibido el 30% de su saldo. La factura final del servicio de catering seguía sin pagarse, y la cuenta de negocios de Michael contenía menos de $900. Me enteré de esto sin llamar a los proveedores ni tratar de sabotearlo. Lauren me llamó. Su voz era controlada al principio. Dijo que quería hechos sin insultos, luego preguntó si Michael realmente me debía $20.800.
Dije que podía probar cada artículo, pero que no discutiría deudas no relacionadas sin su permiso. Se supone que me casaré con él en 4 días. Sus finanzas están relacionadas conmigo, dijo ella. Entonces necesitas pedirle los registros completos. Él dice que tu factura es falsa. ¿Puedo enviarte los registros de los cargos de la boda conectados contigo? Preguntó por el Mustang. Michael le había dicho que me lo había transferido como regalo de compromiso. Le envié una fotografía del título y del acuerdo de préstamo firmado. Ella inspiró bruscamente. Dijo que su abuelo se lo dejó a él. Nuestro abuelo se lo dejó a nuestro padre. Papá me lo vendió porque pagué la restauración. Michael lo sabe. Entonces Lauren comenzó a hacer preguntas más rápidas. ¿La empresa de Michael empleaba a 12 personas? No. ¿Tenía un almacén en Jacksonville? No que yo supiera. ¿Había producido un evento corporativo de 6 cifras? Lo había visto subcontratar la iluminación para uno, pero él no era el productor del evento. La confianza desapareció de su voz. Le mostró contratos a mi padre. No los he visto. Dijo que los gastos de la boda serían deducibles de impuestos porque los proveedores patrocinaban el lanzamiento de su empresa. Eso no suena legítimo. Habla con un contador antes de firmar nada. Lauren preguntó si la odiaba. No, dije, apenas te conozco. Admitió que Michael afirmó que yo le guardaba rencor desde el compromiso. Le expliqué que solo la había animado a discutir las finanzas porque él pedía dinero prestado con frecuencia. Antes de terminar la llamada, reveló que Michael la persuadió para abrir una tarjeta de crédito conjunta para los costos de la boda. El saldo era de casi $14,000. Él afirmó que los reembolsos de los patrocinios lo saldarían después de la ceremonia, pero ella nunca había visto acuerdos firmados. La insté a congelar la cuenta y consultar a un asesor financiero. No le dije que cancelara la boda. Esa decisión le pertenecía a ella. Michael descubrió nuestra conversación en 1 hora. La envenenaste en mi contra, gritó. Respondí preguntas. Me hiciste sonar como un criminal. Le mostré el título de mi coche. ¿Sabías lo que eso haría? Sí, le mostraría a quién le pertenece. Me llamó celosa, solitaria y vengativa. Luego empezó a llorar. Lauren amenazaba con posponer la ceremonia a menos que él presentara extractos bancarios, recibos y contratos. Admitió que había exagerado, pero dijo que todos exageraban al construir un futuro. Tú no exageraste. Construiste una boda con dinero que no era tuyo. Iba a arreglarlo. ¿Cuándo? Después de que la exposición de la boda trajera nuevos clientes. Su plan dependía de que la apariencia de éxito creara un éxito real antes de que los acreedores encontraran la diferencia. Mis pagos habían sido el puente entre los dos. Michael se ofreció a invitarme, colocarme en la mesa familiar y agradecerme públicamente. Me negué. ¿Qué quieres?, exigió. Paga tus deudas y deja de mentir sobre mí. No puedo pagar $20,000 esta semana. Entonces propone un calendario realista. El viernes por la mañana, la compañía de remolque llegó al garaje que figuraba en el acuerdo del vehículo. Michael había movido el Mustang al estacionamiento seguro del nuevo salón de eventos. El conductor me contactó porque la ubicación difería de la autorización. Proporcioné al gerente del lugar una prueba de propiedad y solicité acceso. Michael llegó mientras el coche estaba siendo asegurado a la plataforma. Un empleado grabó la confrontación después de que él amenazara al conductor. Michael se paró frente al camión y afirmó que el Mustang era un regalo de bodas. El conductor mostró la información del título y le pidió tranquilamente que se moviera. Lauren llegó momentos después y vio cómo quitaban la matrícula de un letrero que decía el futuro señor y señora Whitmore. Ella gritó, Michael, dijiste que era tuyo. Él señaló hacia el teléfono del conductor donde yo estaba hablando de forma remota y gritó, está haciendo esto porque no fue invitada. Lauren respondió, no, lo está haciendo porque mentiste. El vídeo llegó a mis padres antes de que el Mustang llegara a mi garaje. Mamá me rogó que lo devolviera por un día. Papá se ofreció a garantizar su devolución después de la luna de miel.
Le recordé que él también había garantizado el pago del apartamento, la camioneta y la licencia comercial de Michael. Entonces papá me ofreció $5.000 para devolver el coche, restaurar el depósito del lugar y decirle a Lauren que la disputa fue un malentendido. No participaré en una mentira, dije. Estás eligiendo el dinero sobre la familia. Michael eligió las apariencias sobre la verdad. Me estás pidiendo que financie el disfraz. El viernes por la noche, Lauren congeló la tarjeta de crédito conjunta. El servicio de catering intentó cobrar los $7.600 restantes poco después de la medianoche y el cargo falló. Según el contrato, la falta de pago liberaba a la empresa del servicio. Michael prometió un cheque de caja para las 7 de la mañana siguiente. No tenía el dinero. A las 5:43 de la mañana del sábado, mi teléfono comenzó a vibrar en la mesita de noche. Había silenciado a Michael y a mis padres, pero el número de Lauren entró. Cuando respondí, escuché gritos, metal raspando y un hombre exigiendo que alguien desbloqueara un almacén. El gerente del lugar está quitando todo, dijo Lauren. Michael dice que tú lo cancelaste. No contraté con ese lugar. Les dijo que tu empresa pagaría el saldo final. El salón frente al mar había recibido un depósito de $5.000 de Gregory, pero se debían otros $9.200 antes del acceso. Michael le había asegurado al gerente que una transferencia corporativa de mi empleador llegaría el viernes por la noche. Incluso había reenviado una versión alterada de un antiguo correo electrónico que contenía mi firma de trabajo. Le pedí a Lauren que pusiera al gerente al teléfono. Marcus Ellison explicó que la transferencia nunca llegó. Cuando su personal llamó a mi empresa, nuestro mostrador de reclamaciones negó cualquier participación y marcó el documento porque el contrato prohibía las representaciones de pago fraudulentas. El salón canceló el acceso y comenzó a retirar los muebles alquilados. Le reenvié a Marcus el aviso legal que ordenaba a Michael no usar el nombre de mi empleador. Lauren luego preguntó si podía pagar temporalmente el saldo. No, mis invitados llegan en 3 horas. Lo siento, pero no me vincularé a otro contrato obtenido a través de una declaración falsa. Empezó a llorar con el sonido exhausto de alguien que finalmente comprende que cada hermosa promesa a su alrededor se había construido sobre el engaño. A las 6:08, Diane llamó desde el teléfono de papá. Dijo que el servicio de catering no había llegado. La florista no entregaría los arreglos y los trabajadores estaban cargando sillas en camiones. Insistió en que yo podría evitar la humillación con una transferencia. Tengo ahorros, dijo ella. Pero tu padre dice que no deberíamos vaciar nuestra cuenta de jubilación. Entonces no lo hagan. Pero tú puedes permitírtelo. Mi capacidad para pagar no crea una obligación. A las 6:22, Michael dejó un mensaje de voz prometiendo devolver todo para el lunes. En el mismo mensaje, me llamó desalmada por hacerlo rogar. 7 minutos después, amenazó con demandarme por daños emocionales y pérdida de negocio. A las 6:41, me ofreció el 20% de Whitmore Custom Events, una empresa con deudas y casi sin activos. No respondí. Naomi llegó poco después de las 7 con café y desayuno. Le había pedido que viniera porque no confiaba en mí misma para soportar horas de presión familiar sola. Resopla, me recordó que el colapso no fue causado por un pago cancelado. Fue el resultado de contratos que Michael firmó sin fondos, mentiras que usó para cubrir otras mentiras y personas que esperaba que lo rescataran. A las 7:03, Gregory llegó al lugar y descubrió que el saldo de la tarjeta de crédito de $14.000 de su hija era solo una parte del engaño. Los acuerdos de patrocinio no existían. El almacén de Jacksonville era una unidad de almacenamiento de mes a mes. Los 12 empleados eran contratistas ocasionales. El evento corporativo de 6 cifras le había pagado a Michael $4.800 por asistencia de iluminación. Gregory exigió registros bancarios. Michael se negó. Lauren pidió su teléfono. Él la acusó de humillarlo y Gregory pidió a seguridad que lo sacara. A las 7:16, Lauren me envió un solo mensaje. No me casaré con él hoy. La boda había terminado, pero el desmantelamiento físico continuaba. La florista recuperó los arcos de la ceremonia porque el saldo seguía sin pagarse. La empresa de alquiler retiró mesas,
manteles y cristalería. El técnico de sonido cerró su remolque y se fue. El servicio de catering terminó formalmente el servicio a las 7:28. Los primeros invitados llegaron para encontrar un césped vacío y empleados enrollando cables eléctricos. Michael intentó improvisar anunciando que la ceremonia se había trasladado a la casa de nuestros padres. Su estrecha propiedad residencial no podía albergar a 140 personas. Papá abrió el jardín y pidió a los vecinos estacionamiento, pero uno amenazó con llamar a la policía si los coches bloqueaban la calle. Para las 7:52, los parientes recibían explicaciones contradictorias. Michael afirmó que el lugar cambió debido al clima, aunque el cielo estaba despejado. Lauren les dijo a sus parientes que la boda se había pospuesto. Diane lo llamó un malentendido con los proveedores. Gregory finalmente envió un anuncio directo declarando que la ceremonia no procedería porque se había ocultado información financiera significativa. Ese mensaje terminó con la confusión y comenzó el escándalo. Los invitados compararon historias. Un proveedor mencionó el pago fallido. Un antiguo cliente dijo que Michael le debía un reembolso. 2 contratistas reclamaron salarios impagos. Mi prima publicó brevemente el vídeo del Mustang siendo recuperado antes de que Lauren pidiera privacidad, pero varios invitados ya lo habían guardado. A las 8:04, Michael llegó a mi casa y golpeó la puerta con la fuerza suficiente para hacer temblar el marco. Naomi llamó al número de policía no de emergencia mientras yo hablaba a través de la cámara de seguridad. «Devuélveme el coche», exigió. Su corbata colgaba suelta y su camisa estaba a medio desabrochar. «Devuélveme el coche para que pueda llevar a Lauren a un lugar privado y arreglar esto. Canceló la boda por tu culpa. ¿Por qué mentiste? Me has odiado toda mi vida». La acusación casi me hizo reír. El odio nunca había pagado su alquiler, reparado sus vehículos ni protegido su negocio. Mi error había sido amarlo sin exigir honestidad. Te protegí durante años, le dije. Confundiste protección con permiso. Golpeó la puerta con el costado del puño. Naomi le advirtió que la policía estaba en camino. Gritó que destruí su futuro por $20,000. No, tú lo destruiste fingiendo que mi dinero era tuyo. Nuestros padres llegaron a las 8:13. Mamá corrió hacia Michael mientras papá exigía que abriera la puerta para una discusión familiar. Me negué mientras Michael actuaba agresivamente. Entonces llegaron Lauren y Gregory. Ella se quedó junto al coche de su padre y le pidió a Diane que devolviera el vestido y las pertenencias guardadas en la casa de los Whitmore. Michael corrió hacia ella, suplicando, pero Gregory se interpuso entre ellos. Lauren se quitó el anillo de compromiso y lo extendió. Michael se negó a tomarlo, así que ella lo colocó en el capó de su coche de alquiler. Me dijiste que Sara te dio el dinero, dijo Lauren. Dijiste que el Mustang era tuyo. Dijiste que tu empresa estaba pagando el lugar. Me dejaste endeudarme a mi nombre mientras te burlabas de la persona que te mantenía a flote. Michael insistió en que podían solucionar todo después de la ceremonia. No hay ceremonia, respondió ella. A las 8:18, 2 vehículos policiales entraron en mi calle. Los oficiales separaron a todos y revisaron mi título, la notificación por escrito y las grabaciones de seguridad. Michael no fue arrestado porque no había entrado en mi casa ni había dañado físicamente a nadie, pero se le ordenó que se fuera y que me contactara solo por escrito sobre la deuda. A las 8:21, 3 confirmaciones llegaron a mi teléfono casi simultáneamente. Se había aprobado el reembolso de la finca. El Mustang estaba asegurado en mi garaje bajo un nuevo código de acceso. El salón frente al mar había completado la retirada de todos los artículos de boda alquilados. El lugar estaba vacío. El coche se había ido. Los proveedores se habían ido. La novia se había marchado. Los invitados habían sido despedidos. La ilusión que Michael pasó años construyendo se había derrumbado antes del desayuno. Todo había desaparecido. Y por primera vez, nada de eso era mío para reemplazarlo. Las consecuencias no terminaron esa mañana. Lauren se mudó del apartamento que compartía con Michael y se quedó con su hermana. Contrató a un abogado para separar sus finanzas conjuntas y disputar los cargos que Michael había hecho sin explicarlos completamente.
3 semanas después, devolvió el anillo de compromiso por correo asegurado y terminó la relación. Gregory presentó una demanda civil buscando el reembolso del depósito del segundo lugar y otros gastos creados por las tergiversaciones de Michael. El Waterfront Hall informó del correo electrónico alterado a su abogado. Mi empleador decidió no iniciar acciones penales después de que Michael firmara una admisión por escrito de que la empresa nunca había autorizado el pago, pero su reputación se derrumbó cuando los proveedores locales se enteraron de por qué la boda fracasó. Antiguos contratistas exigieron salarios sin pagos. 2 clientes solicitaron reembolsos sin depósitos de eventos futuros. Whitmore Custom Events dejó de operar en 2 meses. Michael vendió su equipo para cubrir parte de la deuda, pero aún debía mucho más de lo que podía pagar. Mis padres inicialmente me culparon de todas las consecuencias. Diane dijo que una transferencia podría haber evitado la humillación. Thomas me acusó de elegir los contratos sobre la compasión. Respondí solo una vez. La compasión ayuda a alguien a enfrentar la realidad. La complacencia le permite escapar mientras otra persona paga. No demandé inmediatamente a Michael por los $20.800. A través de un abogado, le ofrecí un plan de pago estructurado sin intereses adicionales si pagaba de manera consistente. Al principio, afirmó que el dinero representaba regalos. Después de revisar los mensajes y los reconocimientos firmados, su propio abogado le aconsejó que negociara. Michael finalmente firmó un acuerdo de 5 años. Su primer pago llegó 73 días después de la boda. Fueron solo $350, pero fue el primer dinero que devolvió sin adjuntar una excusa. Nuestra relación no sanó rápidamente. La rendición de cuentas rara vez produce el final reconfortante que la gente espera. Michael no se volvió agradecido de repente, y mis padres no se disculparon de inmediato. Durante meses, las reuniones familiares ocurrieron sin mí porque Diane dijo que mi presencia lo hacía sentir avergonzado. Acepté la distancia en lugar de comprar la inclusión con otro sacrificio. Naomi me ayudó a entender que los límites no siempre se sienten empoderadores cuando se aplican por primera vez. A veces se sienten solitarios. A veces los parientes los llaman crueldad porque el antiguo arreglo los beneficiaba. A veces la responsabilidad significa permitir que alguien a quien amas experimente una consecuencia que podrías permitirte borrar. 6 meses después, mi padre pidió reunirse conmigo a solas. Admitió que él y mamá habían favorecido a Michael porque rescatarlo los hacía sentir necesarios, mientras que mi independencia les hacía suponer que no necesitaba nada. Su favoritismo no lo había hecho más fuerte. Le enseñó que el encanto podía reemplazar la preparación y que un miembro de la familia siempre absorbería el costo. Papá se disculpó sin pedirme que perdonara a Michael o cancelara la deuda. Eso importó más que una reunión dramática. A mi madre le tomó más tiempo. Su primera disculpa sincera llegó casi un año después de que Michael se saltara un pago y ella se negara a cubrirlo. Le dijo que el pago era su responsabilidad. Fue una frase pequeña, pero en nuestra familia acabó con todo un sistema. Usé el dinero reembolsado del lugar para tomar el curso de navegación costera que había pospuesto 2 veces mientras ayudaba a Michael. Más tarde, obtuve un puesto de alto nivel en el trabajo. El Mustang permaneció en mi garaje hasta la primavera, cuando Naomi y yo lo condujimos a las montañas Blurry. Por primera vez, el coche se sintió conectado a mi vida en lugar de a otra obligación familiar. La lección más profunda no fue que la venganza se siente bien o que los parientes deben ser abandonados después de un error. Fue que la ayuda sin límites puede convertirse en autotraición. El amor no requiere que financies el engaño, toleres la humillación o protejas a un adulto de cada consecuencia natural. La generosidad solo es significativa cuando se elige libremente. Una vez que se exige, se manipula o se trata como un derecho, se convierte en explotación. Michael me llamó tacaña porque finalmente conté el costo. En realidad, contar el costo me salvó. No destruí su boda. Dejé de pagar por una versión de él que nunca había existido. Para las 8:21 de esa mañana, el lugar, el coche, las decoraciones y la novia se habían ido. Lo que desapareció de mi vida fue aún más importante. La creencia de que ser una buena hermana significaba volverse invisible cada vez que mi hermano necesitaba algo. El autorrespeto no regresó a través de una disculpa o una invitación.
Regresó cuando cerré mi billetera, documenté la verdad y permití que otro adulto llevara el peso de sus propias decisiones. Así que, déjenme hacerles una pregunta. Cuando ayudar a alguien requiere que renuncies a tu dignidad, tu seguridad y tu voz, ¿sigue siendo amor? ¿O simplemente estás pagando por el permiso para permanecer en su vida? Realmente apreciamos a todos los que dedican tiempo a las historias. Este vídeo es ficticio y creado solo con fines educativos y de entretenimiento. Esperamos que el mensaje les recuerde que el final correcto no siempre es aquel en el que otros se arrepienten de haberte perdido, sino aquel en el que finalmente dejas de arrepentirte de haberte elegido a ti mismo.